el federalismo es una de las opciones o de los temas más conversados en estos días, aunque el Comité Pro Santa Cruz no dijo federalismo, no dijo ninguna otra cosa, dijo: en el marco legal y democrático revise su futura relación política, la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. Creen algunos que puede ser federalismo, otros las confederaciones. Hay un grupo de gente que dice independencia. Entonces, va a haber mucho debate. William Herrera nos ayuda a introducir el tema. Dale. Doctor, ¿cómo interpretamos esto que ha emanado del Cabildo, esta pregunta que se hace respecto a una nueva relación con el Estado, con el gobierno boliviano? Muchos han pegado el grito al cielo, principalmente de la zona del MAS, aduciendo a un federalismo, tomándolo como se ha catalogado siempre las peticiones de Santa Cruz separatista, digamos. ¿Qué interpretación se le puede dar de manera constitucional si es que la Constitución lo permite? A ver, lo que intenta es abrir un gran debate para ver una opción distinta a lo que tenemos ahora, del Estado que tenemos ahora. Lo que se busca es un nuevo tipo, un nuevo modelo de Estado. Porque debemos reconocer que cuando se introducen las autonomías en Bolivia en la Constitución del 2009, se buscaba resolver un problema del centralismo que nos tenía asfixiando hacía muchísimo tiempo, casi un siglo y fracción, y eso lamentablemente no se consiguió, porque lo que se llegó a establecer y lo que todavía se mantiene es que hay un viejo Estado que no termina de morir y hay un nuevo Estado que no termina de nacer. Y las autonomías tenían que haber sido esa transición que yo creo que no se ha podido realizar por una serie de factores políticos donde particularmente el movimiento al socialismo nunca compartió la autonomía, porque el movimiento al socialismo lo que le interesa es concentrar el poder. Más bien al contrario, lo que hizo fue debilitar a todos los órganos del Estado y tener toda la concentración, en este caso al Poder Ejecutivo, por su visión, digamos, del socialismo del siglo XXI y el populismo en definitiva. Entonces, lo que el comité y el movimiento cívico están planteando, yo lo entiendo así, es un debate en este momento abierto para ver opciones distintas. Una opción es el federalismo, obviamente. Eso tiene todo un proceso que no es nuevo, además se lo ha planteado ya en otras ocasiones, y lo que busca, por supuesto, eso conllevaría hacia una reforma de la Constitución. Un proceso bastante complicado, pero bueno, el tema es que hay que plantearlo y creo que está planteado en los términos. Otra opción es la autodeterminación de los pueblos, que eso también se ha venido hablando mucho tiempo y eso todavía es una idea que yo diría que no está lo suficientemente cerrada como para decir exactamente esto. Es decir, todavía yo creo que nos falta definir un poquito cuál va a ser la ruta crítica de aquí en adelante. Lo que ha hecho el comité ha sido tirar un poco, sembrar la primera semilla, poner la primera semilla y ver de aquí en adelante cuál va a ser el debate. Por eso es que también una de las otras preguntas era de alguna manera tratar de comprometer a los otros departamentos si se sumaban a este movimiento o no se sumaban. Así lo veo yo, puedo estar equivocado, pero entiendo que esa era la intención, creo, de esa pregunta. En definitiva, yo creo que el Comité Pro Santa Cruz y en este caso el movimiento cívico lo que intenta es buscar una opción de un nuevo modelo de Estado que se plantearía directamente y por primera vez desde Santa Cruz. Creo que es la primera vez y creo que ha sido aceptado de alguna manera y ha subido así. Yo me hacía la idea que de repente la respuesta del gobierno iba a ser mucho más agresiva y creo que no ha sido tanto, por lo tanto lo que corresponde de aquí es abrir un debate y dentro de ese debate habría que ver cuál va a ser la ruta crítica que finalmente se va a adoptar. Hay un movimiento muy fuerte en las calles, yo veo que ese movimiento tiene el peso específico como por haber planteado lo que se ha planteado. En este caso, doctor, cuando se habló de autonomías, también se hablaba de separatismo. Ahora que surge esta propuesta, hay quienes aseguran que eso no es posible y que la Constitución no contemplaría la posibilidad de llevar a cabo este tipo de... Bueno, cuando se hizo la autonomía también la Constitución no lo permitía, pero digamos, para eso es el movimiento y para eso es el debate, para generar toda una masa crítica que permita precisamente abrir la posibilidad de un debate y como parte de ese debate ya se verá cuál es el procedimiento formal para llegar a tratar de concretar lo que se haga en ese debate.
Cuando se hizo la autonomía tampoco no había, la Constitución no lo permitía, pero bueno, ahí estuvo el planteamiento, ahí estuvo el movimiento cívico también en Santa Cruz y se consiguió. Por lo tanto, ese es un argumento muy antiguo, digamos, que ha intentado meternos miedo a nosotros con que separatismo, no sé qué, no sé cuánto. Eso definitivamente ahora creo que ya está superado. Santa Cruz en este momento tiene la musculatura como para poder plantear y en su caso exigir una demanda como esta. El plazo está corrido, se cumple mañana, doctor. Y hay departamentos incluso que se muestran aceptando la propuesta de Santa Cruz, uno de ellos Potosí, por ejemplo. Sí, Potosí, Tarija, Beni, hay otros departamentos que sí, yo creo que todavía hay un cierto nivel de, vamos a decir así, no públicamente, no explícitamente, pero la idea va corriendo y lo importante es que vaya corriendo, lo importante es que corra, que avancemos, que por primera vez se plantee la posibilidad de un cambio de tipo de Estado, si es el federal. Finalmente, lo que queríamos escuchar, que se discuta, que se plantee, que se hable. ¿Sabe qué? Hablemos de todo. A los 200 años de la creación de la República, ¿por qué no vamos a darnos o a asumir la responsabilidad de hablar de ella, siendo que hemos vivido tan mal en muchos pasajes de la historia republicana? Por supuesto, hemos tenido buenos momentos, las recuperaciones de las democracias, etcétera, etcétera. Incluso pudo haber sido un buen momento la llegada de Evo Morales al poder. Pero sabes que la cagaron porque puta, la idea del socialismo del siglo XXI se los tragó a un montón que no tuvieron la más peregrina idea de qué hacer y lo hicieron mierda al país y nos dividieron como nos dividieron. Pero siempre es bueno. Tenemos todo el 24 para que el 25 comencemos de otra forma. Entonces, vamos con eso. ¿Qué dijo don Gustavo Pedraza sobre el Cabildo del domingo? Me interesa escuchar las opiniones de él. Lo que hemos visto anoche en el Cabildo ha sido la demostración de la acumulación de fuerzas que ha tenido Santa Cruz en los días del paro. Si recordarán, el 30 de septiembre en este Cabildo no había la magnitud, es decir, la cantidad de gente que ahora hay. ¿Qué es lo importante en este aspecto, por ejemplo? El objetivo que el gobierno se planteó fue doblegar a Santa Cruz para que quede su vía libre, ¿no?, del autoritarismo de largo plazo. Por lo tanto, lo que se demostró anoche es un fracaso contundente de ese objetivo que tenía. Porque cuando hay más gente en una movilización, en una concentración como anoche, después de haber recibido ataques violentos, después de haberse generado miedo, después de haberse metido presos a más de 20 personas, de haberse amenazado con meter presos a otros, cuando se demuestra que hay más gente que antes, después de esas medidas, quiere decir que alguien ha perdido de una manera rotunda aquí, y alguien ha acumulado fuerza. La fuerza acumulada en estos días de paro equivale probablemente a una fuerza similar o mayor a la que se acumuló entre el 2016 y el 2019. Y eso es muy importante cuando una sociedad se organiza. Ese capital social convertido ahora en potencia política es imbatible. Eso tiene que tomar nota el gobierno. Segundo, es muy importante la relación con el resto del país. Y ahí hay un detalle que yo veo, tiene que haber una valoración que hagan los conductores del paro. No todos los departamentos tienen la misma fuerza que nosotros para poder estar en la lucha. Tienen que hacerlo, han intentado hacerlo, pero no tienen la misma fuerza. Se llama correlación de fuerza, limitaciones objetivas. Por lo tanto, está bien que se le haya pedido que se sumen a la lucha. Pero también hay que reconocer que no se hizo el trabajo previo. Es decir, previo al paro debió hacerse un trabajo de motivación, de alianza. Es decir, el cristianismo se desarrolló a lo largo de la historia porque tenía pues predicadores, ¿no?, los apóstoles. Eso falta, eso hay que hacer también en política, ¿no?, porque no es automático. El otro punto que hay que destacar es
esta frase, nuestra relación con el Estado boliviano. Vamos a discutir. Esto se ha planteado antes ya, no hay que magnificarlo, hay que analizarlo en su dimensión real. El Cabildo del año 2019, el 4 de octubre, se habló también del tema, ¿no? Se dijo, vamos a empezar a discutir el tema del federalismo. Pero ahora se lo plantea como una respuesta a esa violencia, a esa torpeza con la que el gobierno ha atacado a este movimiento de protesta legítimo. Toda petición legítima que se ha hecho ha sido desatendida por el gobierno. Toda solicitud de diálogo sincero, de diálogo de verdad, que se escuche, no que se haga reunión, también ha sido cerrada. Es decir, el gobierno atacó con sus fuerzas sociales, con su fuerza política, con su logística pública de yacimiento, de la distribución de energía a la fábrica, y finalmente atacó con lo más violento y lo más censurable, con la policía. Si esa fuerza pública que debe proteger a la gente se puso contra ella. Y aquí tiene que haber una fiscalización de los parlamentarios. Alguien tiene que rendir cuentas por esto, porque no puede ser que la policía esté al servicio de un partido, tiene que estar al servicio de la sociedad. Eso está claro que es una tarea que hay que trabajar. Decía yo que no hay que magnificar este tema de nuestra relación con el Estado. Yo creo que si todo el tiempo han atacado, han rechazado, uno tiene el legítimo derecho a decir, bueno, no podemos seguir así, haciendo paros cada 6 meses. A nadie le gusta hacer paros. Es decir, no podemos estar reuniéndonos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que cumpla demanda legítima. O por último, para que cumpla lo que debió hacer el gobierno, que es el censo para este año. Entonces, ningún pueblo, pues, ninguna sociedad que produce, que trabaja, le va a venir bien que todo el tiempo esté en movilizaciones y en paros. Por lo tanto, tenemos que cambiar la metodología. ¿Cómo? Sobre todo desde el gobierno. Tiene que cambiar. Pero nosotros también tenemos que ver cómo nos relacionamos mejor y cómo evitamos costos para nuestras familias, para la economía, para la gente más humilde en el futuro. Yo creo que esa invitación a analizar algunas otras metodologías no tiene nada que ver con separatismo, con lo que alguien está quizá pensando, ¿no? Por lo tanto, ese es otro. El otro punto, también hay que ver, en política se hace lo que se puede, no lo que se quiere. Y aquí tiene que haber la medición del sacrificio que la gente ha hecho hasta ahora, que es increíble y hay que agradecerle. Los conductores de este movimiento tienen que reconocer que ese sacrificio ya a 23, 24 días es gigantesco. Y en algún momento tiene que haber la reflexión. Esta es una batalla, pero vienen muchas más. La fundamental, la distribución de la representación política, económica y sobre todo limpiar el padrón, porque en el fondo esta es una batalla de cuestionar el autoritarismo, hacer que las elecciones de 2025 sean transparentes, para que las elecciones sean legítimas y con información, con un padrón actualizado y limpio, para que no se aproveche esa manipulación de la información y seguir prorrogándose en el poder. A mí me parece importantísimo también valorar finalmente hasta dónde estamos como sociedad y como departamento ahora. Estamos más fuertes, más unidos que el 30 de septiembre, después de haber sufrido ataques y después de haber resistido con mucho sacrificio, pero con mucha valentía, estamos más fuertes que el 30 de septiembre. Y hay que... Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos
a toditos, carajo. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos